estará a cargo de un docente de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, el doctor Luis Moya, a quien tengo el gusto de conocer hace un tiempo atrás. Luis, bienvenido a esta casa, la Universidad Nacional de San Agustín, y a nuestra Facultad de Ingeniería Civil. Para hacer una breve presentación, el doctor Luis Moya es egresado de la Universidad Nacional de Ingenierías, cuenta con una maestría en estructuras en la UNI y tiene un doctorado en la Universidad de Chiba, Japón, e investigaciones postdoctorales en la Universidad de Tohoku, en Japón. El día de hoy, bueno, tenemos preparado esta conferencia que se viene realizando de manera coordinada con el doctor Luis Moya, y tiene un propósito para el tema de lo que es la investigación en el campo de las estructuras. La conferencia se titula Redes neuronales informadas por la física y sus aplicaciones en respuesta física de edificios. Esto es algo que últimamente se viene abordando mucho en la parte de investigación con el tema de estos sistemas que no solamente aplican para lo que es investigaciones en ingeniería civil, sino en otros campos de otras profesiones también. Entonces, sin mayor preámbulo, le agradecemos, doctor Luis Moya, su participación como ponente, y estamos prestos para escuchar su conferencia. Listo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, primero quisiera felicitarlos por el 42 aniversario, 42 años generando la educación, bueno, preparando a las nuevas generaciones y generando conocimiento para beneficio de nuestro país. Es un honor para mí estar a participar en esta serie de conferencias. Lo que les voy a mostrar es un trabajo que hemos iniciado el año pasado con la UNSA, con el profesor Carlos Amiani. Voy a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, si pueden ver mi presentación. Sí, pero ok, perfecto. Ahora sí se ve bien, clarísimo. Buenísimo, muchas gracias. Continúo entonces. Entonces pediría de repente a los de soporte que si pudieran grabar la conferencia. Yo quería intentar por acá, pero no. Y la vamos a transmitir también por las redes sociales, Luis. Bien, bien, Carlos. Si deseas, esperamos unos minutos o puedo empezar como ustedes prefieran. ¿Inicio, Carlos, o esperamos un rato? ¿Necesitas un tiempito para qué? Nada, me decías que para que coordinen, para que lo transmitan o lo graben, o ya podemos empezar. No sé si la transmisión será en vivo. ¿Pueden escuchar? Sí, a ver, Jefferson, si nos das el soporte. Bien, entonces yo creo que puedo empezar. Carlos, te habla Fernando Enciso. Oh, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. De primera intención, dar un saludo al doctor Luis Moya. Muchas gracias. El que habla es Fernando Enciso, decano de la Facultad de Ingeniería Civil, y agradecido por esta exposición de redes neuronales informadas por la física y su aplicación en la respuesta sísmica de edificios. Nosotros, acá en la facultad, nos encontramos en el auditorio de la FIC. Y estamos acá atentos a la exposición. El tema es de que no estamos entrando con cada uno de ellos para no saturar, pero está siendo pasada o está siendo grabada y transmitida en tiempo real, doctor Luis. Buenísimo, muy buenísimo, bueno, excelente. Bien, entonces puedo empezar. Mucho gusto, Fernando, un placer. Gracias.
Y adelante. Gracias. Bien, entonces, bueno, este es el título, ya lo acaban de mencionar, redes neuronales informadas por la física y su aplicación en la respuesta sísmica de edificios. Este es un poco el contenido que he planeado mostrar hoy. Vamos a hablar primero un poco de conceptos fundamentales para entrar en contexto de todas estas nuevas ideas, aterrizarlo a Physics Informed Neural Networks y un par de aplicaciones en ingeniería civil, y luego voy a entrar directamente al proyecto que estamos trabajando en conjunto, la UNSA con la Católica. Entonces, primero quiero dar unas palabras sobre redes neuronales. El concepto y las aplicaciones son muy amplias en la actualidad, pero quisiera transmitir la idea de que una red neuronal realmente es un aproximador universal. Si yo tengo una función que representa algún comportamiento, algún modelo, alguna base de datos, yo puedo aproximar esa función con redes neuronales. ¿Okay? Muchas veces nosotros tenemos ese problema donde conocemos un fenómeno, pero no sabemos cómo es la función. Sin embargo, sí tenemos algunas muestras de este fenómeno. Tenemos situaciones para ciertos valores, sabemos cómo se comporta esa función, y en muchos casos de la ingeniería ni siquiera sabemos qué forma matemática, qué formulación matemática tiene esa función. Entonces, para ese tipo de problemas podemos emplear redes neuronales. Las redes neuronales va a tratar de aproximarse a la función que estamos buscando en base a los datos que tenemos. Tradicionalmente, la forma más tradicional de calibrar, de ajustar una red neuronal a la función que estamos buscando es mediante datos disponibles, que le llamamos datos de entrenamiento, ¿no? Entonces, esta figura que ven aquí es un esquema de una función que estamos buscando, que es la línea azul, y tenemos ciertas muestras, que son esos puntos que ven ahí, ¿no? Entonces, empleamos esas muestras, esa información en esos puntos en específicos para tratar de aproximar a la función mediante redes neuronales. Entonces, ¿por qué usamos en la actualidad redes neuronales? Nuevamente porque es un aproximador universal. Puede trabajar con cualquier función, bueno, casi todas las funciones que pueden existir, ¿no? Entonces, ese es un poco el poder que tienen estas redes neuronales. Bien. Este esquema aquí es una de las redes neuronales más simples y más populares, que le llaman Multilayer Perceptron. Entonces, voy a entrar rápidamente, voy a describir un poco rápidamente. A la izquierda tenemos unos elementos que hemos llamado X1, X2, Xn, que son los valores que conocemos, nuestros input de la función que nosotros queremos aproximar. Tenemos una función que no sabemos cómo es, pero queremos aproximar, y los valores de entrada de esta función son estos X. Luego, esto entra en la red neuronal, valga la redundancia, que está representado en este esquema por estos círculos y estas flechas que conectan los círculos, ¿no? Cada círculo se le llama neurona, y cada flecha pues es una combinación, es la conexión que hay entre neuronas, ¿no? Entonces, todo este esquema realmente es una representación gráfica de cálculos numéricos que se realiza, que es básicamente multiplicación de matrices por vectores y suma de vectores. Entonces, hay una serie de cálculo matemático interno, y al final lo que obtienes de todos estos, de la red neuronal, es lo que tenemos aquí en la derecha, que pues en este esquema se llama Y1, Y2 y Yn. Entonces, es realmente los datos puntuales que nosotros conocemos de la función que queremos aproximar, ¿no? Entonces, tenemos X, tenemos Y, y esta es la arquitectura del aproximador de la función que queremos, ¿no? Entonces, básicamente, nuestra intención ahora es, lo que queremos saber es cómo se conectan estas neuronas internamente, qué pesos, cuáles son los parámetros que tenemos que darle a la red neuronal para que realmente empiece a botar los valores que yo he observado en mi base de datos, ¿no? Mi datos de entrenamiento. ¿Ok? ¿Y cómo obtengo esos pesos, esos parámetros internos de la red neuronal? El procedimiento tradicional es este. ¿Okay? Yo tengo aquí una ecuación, bueno, la ecuación que está aquí en la parte superior, que se llama promedio error cuadrado. Es bastante intuitivo, pueden ver aquí. Es la diferencia entre lo que he estimado con esta red neuronal, que es el Y con este sombrerito que pueden ver, menos el Y, que sería el dato que yo tengo disponible, no la observación real. Entonces, aquí simplemente estoy haciendo una especie de diferencia entre lo que me está dando mi red neuronal y lo que yo he observado, y pues estoy haciendo una especie de promedio, ¿no? Del error cuadrado.
Tengo otras funciones bastante similares. Aquí también, raíz cuadrada del promedio del error cuadrado o promedio del error absoluto. De alguna manera son funciones que expresan el error entre lo que me está botando mi red neuronal y lo que yo he observado en la realidad de mis datos de entrenamiento, ¿no? Entonces, esto se convierte ya en un problema de optimización, donde mi objetivo es minimizar este error, ¿ok? Entonces, existe ya, la literatura es bastante sólida para resolver problemas de optimización y básicamente se trata de eso, ¿no? Los pesos de la red neuronal se calculan minimizando el error entre las predicciones y lo que he observado en mis datos de entrenamiento. ¿Ok? Entonces, esta aquí es, digamos, el procedimiento más tradicional, más usado en general en distintas disciplinas. Entonces, hay una tendencia bastante fuerte en los últimos años de recopilar datos de entrenamiento para poder ajustar a redes neuronales, no solo en problemas de ingeniería, en problemas de muchas disciplinas. La recopilación de datos es importante. ¿Ok? Entonces, probablemente muchos nos podemos preguntar, ok, este es un enfoque, minimizar los errores, pero no necesariamente tenemos que ceñirnos a este enfoque, a minimizar el error. Muchas veces, sobre todo en ingeniería, nosotros nos enfrentamos a problemas donde nosotros ya sabemos un poco el patrón o el comportamiento del fenómeno que estamos estudiando. ¿Ok? Y uno de esos, bueno, en términos generales, muchos de los fenómenos que estudiamos sabemos que se pueden expresar matemáticamente con ecuaciones diferenciales, ¿no? O ecuaciones diferenciales parciales. ¿Ok? Entonces, en esta diapositiva, la ecuación que está en la parte de arriba, pues es una expresión general de lo que podría ser una ecuación diferencial, que tenemos aquí un funcional que depende de la posición, la coordenada x, una función que depende de la coordenada x y una serie de derivadas de esa función. Entonces puede haber una expresión usando todos estos términos y lo igualamos a cero, ¿no? Esta es una expresión general nuevamente de una ecuación diferencial. Y noten que es igual a cero. Entonces, nosotros podemos usar esta expresión también para minimizar, para calibrar una red neuronal. Entonces, supongamos que estamos en una situación donde esta función u, que depende de x, no la conocemos, ¿ok? Pero sí sabemos cómo debería comportarse, ¿ok? Y podemos jugar un poco con esa expresión para presentarlo como una función que exprese el error. Entonces, si esta función que está arriba la elevamos al cuadrado y tratamos de aproximar este u, entonces esta aproximación lo que debería hacer es que esta función sea igual a cero, ¿no? O minimizarlo, esta función que ya está al cuadrado. Entonces, esa es un poco la idea de cómo usar ecuaciones diferenciales en el proceso de calibración de una red neuronal. Y pues en la literatura internacional pues le llaman Physics Informed Neural Networks, porque la red neuronal se está informando no de datos, sino de cómo deberían comportarse el fenómeno, ¿no? Y lo podemos expresar mediante una ecuación diferencial. Y realmente, si extrapolamos ideas, no solo esto está limitado a ecuaciones diferenciales. Si tenemos un problema donde conocemos el fenómeno, podemos representar cierto fenómeno con alguna ecuación, podemos tratar de manipular esa ecuación e incluirla en el proceso de calibración de la red neuronal que queremos usar para estimar este fenómeno, ¿no? Entonces, como mencioné antes, el procedimiento tradicional para ajustar una red neuronal es en base a datos de entrenamiento. Entonces, en esta subrama de la inteligencia artificial le llamamos L de los datos, ¿no? LData, que es que viene de data, es el error entre lo medido y lo observado. Y estamos añadiendo un nuevo término que le llaman loss physics, que es esta nueva expresión que está en función a una ecuación diferencial, que si la minimizamos, estamos induciendo a la red neuronal a que respete cierto fenómeno, cierta ley que está pues implícita en cierto fenómeno, ¿no? Entonces, esta es una combinación lineal de estas dos fuentes de información. Tengo información de datos, pero también tengo información de cómo debería comportarse cierto fenómeno. Y en la expresión de abajo realmente es un poco extensión de esta idea, porque si recordamos un poco nuestros cursos de matemática, cuando llevamos nosotros ecuaciones diferenciales y tratábamos de resolver estas ecuaciones,
casi siempre nosotros empleábamos condiciones iniciales o condiciones de bordes en general, ¿no? No sé si recuerdan cuando resolvíamos estos problemas, sabíamos que, no sé, la velocidad o el desplazamiento en el tiempo cero era igual a cero, o el desplazamiento en cierta posición siempre era igual a cero. A eso nosotros le llamamos condiciones de borde, y que también podemos inducirlo a la hora de calibrarlo, ¿no? Mediante unas funciones de error adicional, pero más o menos siguiendo la misma idea. ¿Bien? Entonces, esto es un poco a grandes rasgos, de manera superficial, cuál es la filosofía de estas redes neuronales informadas con la física, ¿no? Es nuevamente añadir un nuevo medidor del error que no esté en función a los datos, sino que esté en función a un comportamiento que nosotros esperamos que debería tener cierto fenómeno, ¿no? Y esto está expresado con ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Entonces, voy a pasar a la siguiente parte, que es mostrarles un poco algunos casos interesantes, pero relativamente simples, ¿no? Este es un caso que estoy seguro que muchos de nosotros, o probablemente la totalidad, hemos resuelto a mano. Es un sistema masa-resorte con cierto amortiguamiento, ¿ok? Estas figuras las saqué del libro de Chopra, Dinámica de Estructuras, en donde pues a la base se le estimula con un movimiento, simulando un sismo, y lo que queremos es ver cómo se mueve esta masa, ¿no? Ante esta perturbación del sismo en la base, ¿no? Entonces, la ecuación diferencial de movimiento de este fenómeno es esta que vemos aquí en la parte inferior izquierda, que la hemos visto incontables veces, supongo, que es masa, la aceleración de la masa por la aceleración de esta masa, más el amortiguamiento por la velocidad, más la rigidez por el desplazamiento, es igual al negativo de la masa por la aceleración de la base, ¿no? Que sería esto la fuerza inercial, ¿no? Y sabemos que el coeficiente de amortiguamiento tiene esta forma, y la frecuencia natural de este sistema masa-resorte también tiene esta expresión. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empleo? Yo sé cómo debería moverse esta masa, puedo aprovecharme de esto para calibrar una red. Si quiero calibrar una red que me estime cómo se va a mover esta masa, puedo decirle, oye, tú te vas a mover, pero tienes que respetarme esta ecuación, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para aprovechar este comportamiento? Entonces, en lugar de U, yo voy a reemplazar esto por mi red neuronal, que va a tratar de estimar U, que en esta ecuación lo estoy representando como X con este sombrerito, ¿ok? Entonces, si esta fuerza inicial MUG la represento como una función arbitraria f en t, y la muevo hacia la izquierda, tengo esta expresión que de alguna manera me representa el error que está provocando mi estimación, ¿no? Porque esto debería ser cero. Entonces, al final lo que quiero es minimizar esto, hacerlo lo más pequeño posible. Y pues si elevamos al cuadrado esto calculamos esta expresión en distintos puntos, en distintas observaciones, este es el loss physics que yo usaría para este problema particular de masa-resorte, ¿no? Entonces, voy a calibrar mi red neuronal de manera que no solo minimice el error con los datos, sino también que minimice esta expresión. Esta expresión representa la ecuación de movimiento del sistema masa-resorte. Entonces, estamos diciendo, en otras palabras, a la red neuronal, aprende de los datos, pero al mismo tiempo respeta esta ecuación de movimiento. La masa tiene que moverse siempre respetando esta expresión. ¿Ok? Entonces, al final, pues tengo mi función total es, nuevamente, este primer término es el error de los datos, este segundo término es el error de esta ecuación física, y aquí hay unas condiciones iniciales que, pues en este caso, hemos asumido que el desplazamiento y la velocidad en el tiempo cero es igual a cero. Es algo que hacemos bastante en estos problemas simples de dinámica de estructuras. ¿Ok? Entonces, bien, se puede calibrar una red neuronal, ya la hemos hecho. De hecho, olvidé mencionar que esta parte que estoy mostrando es un trabajo en colaboración con mi estudiante Frank Silva, estudiante de pregrado, ¿ok? Y se ha calibrado una red con esta expresión y se ha llegado a obtener resultados bastante precisos, pero en el camino hemos observado un problema bastante importante, que si queremos usar esta expresión así como está, necesitamos la estimación de la red neuronal, también necesitamos la derivada de esta expresión y la segunda derivada, porque mi red neuronal lo que está tratando de estimar es el desplazamiento, el movimiento de la masa. Pero notan que en esta ecuación no solo está en función del desplazamiento, sino también de la velocidad y la aceleración. Entonces necesito la derivada y la segunda derivada también en esta expresión, lo que lo hace bastante complejo y bastante difícil en términos computacionales.
Calibrar la red tomó bastante tiempo. En este proceso de optimización era muy costoso. ¿Ok? Entonces decidimos ver alternativas para hacer que el proceso de calibración sea más leve, más simple. ¿Ok? Y lo que quiero mostrar es esta idea que salió en estas discusiones, que es en lugar de emplear la ecuación de movimiento como está aquí, que es la ecuación en su forma más cruda, ¿ok? Tratar de manipular y obtener una expresión un poco más simple. ¿Ok? Y si han llevado curso de ingeniería antisísmica, probablemente deben haber escuchado de métodos numéricos para resolver estas ecuaciones diferenciales. Una de las más simples es el método de la diferencia central, donde aproximamos la velocidad y la aceleración con estas expresiones que están en función solo del desplazamiento, y si estas expresiones las metemos en la ecuación de movimiento, y con un poco de álgebra podemos mover términos y llegar a esta expresión que ven aquí en el centro, que K sombrero multiplicado por el desplazamiento en un instante I más 1 es igual a este P sombrero sub I, ¿ok? Donde K sombrero y P sombrero, las funciones están aquí abajo, ¿no? Las expresiones. Y noten que las expresiones, K es constante, K sombrero es constante, y P sombrero depende del desplazamiento en un instante I y en un instante I menos 1. ¿Ok? Si tengo los desplazamientos en esos instantes, puedo yo saber cuál es el desplazamiento en un instante siguiente, en el instante I más 1. ¿Ok? Entonces, lo que hemos estado explorando es qué pasa si en lugar de meter la ecuación diferencial de movimiento en su forma natural, como está aquí, metemos mejor la expresión que obtenemos en el método de la diferencia central. Noten que es una expresión mucho más sencilla, es un número por el desplazamiento en un cierto instante igual a P que se calculó con información de instantes anteriores. Es una expresión extremadamente simple comparando a la otra. Entonces, sí obtuvimos los mismos resultados, misma precisión, con un esfuerzo computacional mucho, mucho menor. ¿Ok? Entonces, esta es un poco la red neuronal que empleó Frank, si la memoria no me falla. Los valores de entrada, esta es la arquitectura de la red neuronal que empleó, ¿no? Entonces, los valores de entrada son la perturbación en la base, y los desplazamientos de la masa en instantes i e instantes i menos 1, y lo que me dan la red neuronal es el desplazamiento en el instante i más 1. ¿Ok? Y nuevamente aquí están, abajo podemos ver las funciones de pérdida. La ecuación a la izquierda es el error que está entre lo que hemos medido en ciertos puntos y lo que está estimando la red neuronal, que esto es el error de las mediciones. La ecuación del medio es la ecuación de movimiento, pero expresado en el método numérico método de la diferencia central. Esta expresión que está aquí, de alguna manera representa la ecuación de movimiento o ciertas leyes que debería respetarla la red neuronal, ¿no? Entonces, la pérdida total simplemente es una combinación lineal de estas dos pérdidas, ¿ok? Entonces, permítanme mostrar un poco de los resultados. En esta diapositiva, la señal de color azul es la respuesta de la masa, que la calcularíamos de la manera tradicional con algún método numérico, sin emplear redes neuronales. ¿Ok? La línea que están viendo en amarillo es la respuesta de la red neuronal cuando no usamos la ecuación de la física y cuando lo empleamos en una señal sísmica que no se usó durante el entrenamiento. He puesto esta diapositiva para un poco resaltar que en estos problemas complejos, si solo empleamos data y luego quisiéramos calibrar la red neuronal y aplicamos la red neuronal en un registro sísmico que no se observó durante el proceso de entrenamiento, hay veces ocurren este tipo de cosas. La red no aprende. Y miren, la respuesta, que es la línea punteada de color amarillo, no se parece en nada a lo que realmente debería pasar. ¿Ok? Lo que vemos aquí a continuación es los resultados ya empleando tanto el error de los datos como el error de la ecuación diferencial. En este caso, pues el error que estamos expresando con el método de la diferencia central. En la parte superior izquierda pueden ver los desplazamientos y realmente pueden ver una sola figura. Lo que estoy mostrando ahí son dos señales. Hay una línea sólida de color azul, que es la respuesta real que deberíamos esperar, y la línea roja punteada es el resultado que nos está dando la red neuronal que hemos calibrado con datos y con la ecuación diferencial de movimiento. Y pueden ver que es muy parecido, es bastante preciso. ¿Ok? De manera similar, en la figura inferior izquierda tenemos las velocidades y la figura inferior derecha tenemos las aceleraciones.
En la parte superior derecha tenemos una medición del error de desplazamiento, que es la diferencia al cuadrado, y pueden ver que pues, la magnitud del error es bastante pequeña. Bien. Entonces, esta es bien, entonces probablemente muchos en la audiencia se están preguntando, oye, pero ¿para qué hacen eso? ¿No? Ya sabemos, nosotros ya sabemos la solución de este problema, ¿para qué molestarnos con implementar una red neuronal, un problema que realmente ya está bastante conocida y pues realmente esto ya lo han resuelto ingenieros de generaciones muy atrás? ¿Ok? Una de las potenciales utilidades que tenemos de estas herramientas es que podemos ir hacia atrás y conocer las propiedades de este sistema masa-resorte. ¿Ok? Entonces, si nosotros usamos o tratamos la frecuencia natural de la masa-resorte y el amortiguamiento como parámetros que no conozco y que los quiero calibrar en el proceso de calibración de la red neuronal, podemos aprender cuál es la frecuencia natural de este sistema y el amortiguamiento. Esta figura que muestro es cómo la red neuronal ha aprendido estos dos parámetros, ¿no? A la izquierda, esta es la frecuencia natural. La línea punteada roja que pueden ver aquí es el valor de la frecuencia natural del sistema, que ya sabíamos. La línea sólida azul es el valor que ha estado estimando en el proceso de calibración la red neuronal de la frecuencia natural. Entonces, el eje horizontal realmente son instantes diferentes del proceso de optimización. Al calibrar la red neuronal es un proceso iterativo, es un método numérico para optimizar el error, minimizar el error. Entonces, pueden ver que se está adaptando y al final, si llega a aprender cuál es el valor de la frecuencia natural del sistema, ¿okay? Empezando con un valor inicial de 6. Y lo mismo podemos ver aquí en la derecha, el factor de amortiguamiento, también para un valor arbitrario inicial. La red llega a aprender, llega a identificar cuáles son las propiedades mecánicas, propiedades dinámicas, disculpen, de este sistema masa-resorte. Y si esto pudiéramos explorarlo a modelos más complejos, realmente yo siento que por ahí va la utilidad de estos métodos, ¿no? Porque estos métodos aprenden de datos y de una ley de movimiento que deberían respetar. Y eso es un poco lo que tenemos ahora en estos edificios que están monitoreados con sensores, ¿verdad? Pero bueno, decidí aquí presentar un ejemplo simple para realmente transmitir un poco la idea de toda esta rama de redes neuronales aplicadas por la física. Aquí he puesto también un segundo ejemplo, ¿ok? Que es un ejemplo simple del libro de Kramer, el libro lo tengo aquí en la mano, se llama Geotechnical Earthquake Engineering de Steven Kramer, que es un libro que también se usa bastante en pregrado, ¿ok? Entonces, el problema se basa en ver cómo se comporta el suelo cuando aplicamos un movimiento sísmico en su base. Entonces, este modelo es bastante simple. En la izquierda pueden ver que tengo una capa de suelo de altura h que está sobre una roca rígida, una roca bastante rígida, ¿ok? Y lo que queremos ver es, si yo muevo la base de una manera armónica, ¿cómo se debería mover todo el suelo hacia arriba? ¿Ok? Nuevamente, ya sabemos qué ley debería respetarse para simular ese movimiento. Entonces, aquí en la ecuación superior derecha, esta es una ecuación diferencial que simula el comportamiento del suelo, ¿no? La deformación horizontal, U. ¿Okay? Es una ecuación diferencial, entonces podemos usarla como una especie de función de pérdida para calibrar una red neuronal que me estime cómo se va a mover el suelo. ¿Ok? En este caso, esta función tiene dos valores de entrada. X sería la posición en la capa de suelo y T sería el tiempo, ¿no? Entonces, este es un problema de dos dimensiones, un poquito más complejo que el ejemplo anterior. ¿Ok? Entonces, tengo esta ecuación de movimiento que rige cómo debería moverse el suelo. Y también tengo condiciones iniciales. Voy a asumir que en el tiempo cero, tanto el desplazamiento como la velocidad es igual a cero. Y condiciones de contorno, sabemos nosotros por la naturaleza del problema, uno, que en la superficie el esfuerzo de corte debería ser igual a cero, y el esfuerzo de corte es igual a la derivada de u con respecto de x. Aquí ha habido un error de tipeo, disculpen, en esta expresión de aquí no debería ser t, debería ser x, que representa la derivada de u con respecto de x, ¿no? Esto debería ser igual a cero, que de alguna manera nos dice que el esfuerzo cortante en la superficie es igual a cero. Y también sabemos que por la naturaleza del problema, que el movimiento en la base para x igual a 0 debería tener cierta función, que es la función que nosotros vamos a inducir. ¿No? Es lo que queremos
lo que queremos saber, ¿no? Si muevo la base de una manera FT, que va a ser un movimiento armónico, quiero ver cómo se mueve el resto del suelo. Bien, entonces nuevamente, aquí tengo la ecuación diferencial de movimiento y las ecuaciones de contorno, ¿ok? Las condiciones de contorno, disculpen, y esto las puedo transmitir como si fueran funciones de pérdida adicionales. Por ejemplo, le llamamos loss de physics a la ecuación de movimiento. Entonces, nuevamente, es evaluar esta expresión en posiciones en particular de la capa, en instantes en particulares, ¿ok? Simplemente aleatoriamente escogemos ciertas posiciones en tiempos distintos, y en esos instantes debería cumplirse esta ecuación diferencial, ¿no? Entonces, simplemente es una sumatoria de todos los puntos que podamos observar. Como condiciones iniciales, también podemos adaptarlo, ¿ok? A funciones de pérdida para minimizar estos términos de aquí que de alguna manera inducen este comportamiento, ¿no? Estas condiciones iniciales y estas condiciones de contorno. Entonces, al final puedo obtener esta función total de pérdida que está en función a la ecuación de física, la ecuación diferencial de movimiento de los physics, y estas dos condiciones de borde, ¿no? De condiciones iniciales y las condiciones de borde. Bien, cómo debería comportarse en los extremos, ¿no? En la parte superior no debería haber esfuerzos de corte, en la parte inferior debería moverse en función a un movimiento armónico que yo quiero inducir. Bien, entonces, estos son los resultados. Aquí empleamos nuevamente otra red neuronal bastante simple, donde los valores de entrada era simplemente la posición X y el tiempo T. Había una red neuronal que consistía de 3 capas, 200 neuronas en cada capa. En la última capa me parece 300, pero bueno, eso es una red neuronal cuya salida, lo que me daba la función era cómo se movía, cuál era U en esa posición y en ese instante en específico, ¿no? Entonces, lo que tengo aquí es un poco los resultados ya cuando la red neuronal se calibra. En la parte izquierda es la vibración cuando nosotros inducimos un movimiento armónico de 2 Hz en la base. Entonces, la figura que está en la izquierda, en la parte superior, si ven ahí una línea punteada azul, es la respuesta de mi red neuronal. Pero debajo de eso hay una línea sólida negra, que es el movimiento que nosotros estábamos esperando. Entonces podemos ver que sí, la red neuronal ha aprendido a respetar esa condición de borde que nosotros dijimos, ¿no? Que en la base debería moverse de esa forma, ¿ok? La figura en la parte inferior... Hola, ¿hay algún comentario? Escucho a alguien hablando. No, alguien entró y se olvidó apagar. Bueno. Adelante. Bueno, continúo. Entonces, la figura izquierda en la parte inferior es cómo se está moviendo en la superficie, ¿ok? Entonces, la línea negra sólida que pueden ver es la respuesta analítica que está en el libro de Kramer. Entonces, tú puedes plotear esta función porque la respuesta ya está en los libros. Y la línea punteada roja es la respuesta de nuestra red neuronal. Entonces, pueden ver que al inicio se está adaptando, pero luego de unos segundos ya la respuesta es casi exactamente la misma a la respuesta analítica que está en los libros. Entonces, lo que está en la izquierda es para una frecuencia en específico. Cuando movemos la base de este suelo a una frecuencia de 2 Hz, la figura de la izquierda son los resultados para distinta frecuencia, ¿ok? La línea sólida negra que ven aquí es la respuesta analítica. La respuesta tiene una función que también está expresada en el libro de Kramer, entonces esta es, digamos, la respuesta analítica. Los puntos en rojo que pueden haber son las respuestas de nuestra red neuronal en frecuencias de 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz, 5 Hz, así hasta 10 Hz. Entonces pueden ver que nuestros resultados se alinean bastante cerca a lo que pues la literatura observa en este caso simple, ¿no? En este caso donde el suelo es una sola capa sobre una base rígida y no existe amortiguamiento. Bien, entonces quise mostrar estos dos ejemplos. Este ejemplo, bueno, este estudio es en colaboración con mi estudiante José Inca, es un estudiante de maestría. Y pues queríamos, antes de empezar a mostrarles lo que es el proyecto, quería mostrarles un poco estos casos un poco más simples, ¿ok? Y qué es lo que queremos hacer con estas ideas en el proyecto que tenemos entre la UNSA y con la UNSA.
y la Católica, ¿no? Entonces, voy a pasar ahora a realmente la parte principal de esta presentación, que es el proyecto que tenemos trabajando. El nombre del proyecto es Respuesta Sísmica de Edificios empleando redes neuronales recurrentes con física informada. Es un proyecto que está financiado por el gobierno mediante Concitec y Prociencia, y pues ahí está el código de este contrato, ¿no? Los nombres que ven aquí debajo son los miembros de este proyecto. Estoy yo, Luis Moya, el profesor Carlos Damiani, el profesor Luis Seferino de la Universidad de Berkeley, el profesor César Chácara aquí de la PUC, el profesor Torrealba. Son los profesores. También tenemos a un gestor del proyecto que nos ayuda con la administración del presupuesto, y también tenemos unos estudiantes, Hugo Borachi, José Inca, Percy Sarmiento y Carlos Yayo. Bien, entonces voy a dar un poco de contexto del problema que queremos resolver en este proyecto. Muchas de las ciudades de nuestro país, he puesto aquí simplemente una vista de Google Earth de Lima, pero entiendo que está pasando en muchas de nuestras grandes ciudades de nuestro país. Hay una tendencia a construir edificios multifamiliares. La gente hay una tendencia a vivir hacia arriba, dado que pues la población está creciendo bastante, ¿ok? Y también sabemos pues que muchas de nuestras ciudades están en peligro o estamos propensos a sentir sismos, ¿no? Nos encontramos en una zona sísmica bastante activa, y la tendencia de la ingeniería estructural es el monitoreo a tiempo real, ¿no? Entiendo que hay una rama que se llama salud estructural o health monitoring, que se basa pues en monitorear a tiempo real estas estructuras para de manera temprana identificar ciertos daños, ¿no? Patrones que puedan generar un daño a estas estructuras. Bien, eso tenemos por un lado. Por otro lado, esta es una información que preparó Hugo, mi estudiante ahora de doctorado. ¿Okay? Este es un resumen de las exigencias de las normas, ¿no? Tenemos el VC de 1997, me parece que esto es para Estados Unidos, donde para el monitoreo de edificios recomienda usar como mínimo 3 acelerómetros, uno instalado en la base, otro en el nivel intermedio del edificio y otro en la parte superior del edificio, ¿no? Y esto debería aplicarse en edificios de más de 6 pisos. ¿Bien? ¿Qué recomienda la USGS? La USGS recomienda un mínimo de 12 acelerómetros, ¿no? Entre uniaxiales y biaxiales, ¿ok? Para edificios altos. ¿Y qué dice nuestra norma? Nuestra norma peruana es 0.30. En la norma, en nuestro país se exige un mínimo de 2 acelerómetros triaxiales colocados en la base y en la superficie, y en el último piso, en la base y en el último piso del edificio. ¿Y cuándo tenemos que hacer esto? Cuando el edificio tenga más de 20 pisos. Eso es uno de los requisitos. Me parece que hay un segundo requisito que está en función al área. Ahorita no recuerdo, hay un umbral. Si el área construida es mayor a cierto valor, también hay que colocar acelerómetros. ¿Ok? Pero el máximo que se exige son 2 acelerómetros en la base y en el último piso. ¿Ok? Entonces aquí, pues, viene esta pregunta de investigación, ¿no? Ok, si tenemos estas dos respuestas, de alguna manera nosotros podemos estimar cómo se van a mover el resto de pisos. Acuérdense que esto es para más de 20 pisos. Tenemos 18 pisos que no tienen instrumentación. ¿Ok? Entonces, ese es el problema que nosotros queremos atacar en este proyecto, ¿no? Entonces, este es un esquema, obviamente en la parte izquierda es un esquema de un edificio, cada punto ahí significa un piso, y pues aquí está perturbado por una aceleración en la base y cada piso debería moverse debido a esta perturbación, ¿no? El problema es que solo tenemos información del último piso, en este esquema del piso número 20, y cómo se ha movido desde el piso 1 al piso 19 es información que no conocemos, ¿ok? Entonces, si nosotros quisiéramos usar una red neuronal para calibrar este problema de la manera tradicional, solo tenemos datos, mediciones del último piso. Cuando venga un sismo, solo vamos a tener información de ese último piso y de la aceleración en la base. No tenemos datos de entrenamiento del piso 1 al piso 19. Entonces, aquí es un problema un poco más crítico, ¿no? La disponibilidad de datos de entrenamiento es bastante limitada. Entonces, el procedimiento tradicional para ajustar una red neuronal a nuestro problema requiere muestras de
de todos los pisos, ¿no? Entonces, si yo quisiera tener la respuesta de los 20 pisos y quiero aplicar el procedimiento tradicional para entrenar una red neuronal, debo tener sensores en todos los pisos, lo cual es inviable, ¿no? Es muy costoso y no podemos realmente exigir a todos los edificios que pongan sensores en todos los pisos, ¿ok? Entonces, ahí va un poco nuestra propuesta, ¿ok? ¿Por qué no calibramos una red neuronal combinando los datos en posiciones donde tengamos sensores y donde en pisos donde no haya sensores ya sabemos cómo debería comportarse? Hay una ecuación de movimiento que rige cómo debería moverse ese piso, ¿ok? Entonces, al menos en esos pisos podríamos usar este error de la ecuación diferencial y podría ayudarnos a calibrar una red que nos dé la respuesta de todos los pisos. Nuevamente, ¿cómo calibramos esa red? Con mediciones de datos que solo tendríamos en el último piso, y en los otros 19 pisos, en este esquema, no tenemos datos, pero podemos usar esta función de pérdida que estaba en función a la ecuación diferencial de movimiento. Entonces, es una ayuda bastante importante para este problema que tenemos, ¿no? Entonces, la hipótesis de nuestro proyecto es emplear ecuaciones diferenciales que gobiernan el movimiento de todos los pisos en el proceso de calibración, para reemplazar esta necesidad de tener datos de entrenamientos en todos los pisos. ¿Bien? Entonces, no voy a entrar mucho en detalle porque como anteriormente mostré ejemplos un poco más simples. Este es un problema un poco más complejo porque, pues, si están familiarizadas con dinámica de estructuras, pues la ecuación de movimiento de todo el edificio es un poco más complejo, ¿no? Pero la idea es bastante la misma, ¿no? En lugar de usar una red neuronal bastante simple como las de los casos anteriores, he usado una red neuronal más compleja, que está de alguna manera representado por el esquema que está a la derecha. Tampoco voy a gastar mucho tiempo en detalle de esta red neuronal, me parece que no es necesario ahora, es más importante transmitir la idea fundamental. En la parte de la izquierda, pues tengo el esquema de cómo hemos abordado este problema. Bueno, esto ya empezamos a abordarlo un poco antes en colaboración con Hugo Guarachi. Hugo Guarachi fue mi estudiante de maestría y actualmente está en su primer semestre del doctorado, ¿no? Entonces, este es el input de la red neuronal. Si ven aquí el esquema de las masas resortes de color azul en la parte izquierda, el input sería el movimiento del suelo, un pedazo del movimiento del suelo, un vector de tanto, no sé, 10 o 20 mediciones del suelo, la respuesta en el último piso de esos 20 instantes, por así decirlo, ¿ok? Y el modelo debería, la red neuronal debería predecir cómo se ha movido un instante después en todos los pisos. No solo en el último piso, pero en todos los pisos, ¿ok? Entonces, tampoco voy a entrar, nuevamente, así como en el caso del método de la diferencia central, hemos tenido que un poco manipular la ecuación diferencial de movimiento para presentarlo en un formato que se nos sea amigable para nosotros, para calibrarlo de manera un poco más eficiente. Y esas expresiones están aquí. Tampoco voy a entrar en detalle, pero ya tienen una idea ustedes de que este primer término de alguna manera representa el error de la medición, que básicamente en este caso solo es en una posición, en el último piso. Esta expresión de aquí está extrayendo información solo del último piso, desplazamiento y velocidad, de hecho. Pero tengo un segundo término, que es este que está acá abajo, que le llamo L-physics, que esta expresión que ve, esta sumatoria que ven aquí, realmente es la ecuación de movimiento. Hemos manipulado con un poco de álgebra para tener una expresión más sencilla, para que se calibre de manera más fácil, pero aún es la ecuación de movimiento, es un sistema de ecuaciones lineales, de ecuaciones diferenciales lineales, ¿no? También hay que minimizar esto, ¿no? Entonces tengo dos ecuaciones que puedo ayudar, que pueden ser de utilidad a la red neuronal para calibrar, ¿no? Entonces, estos son un poco los resultados. Ya calibrando la red neuronal, ya aprendió que debe respetar no solo los datos, la información del último piso, sino también todos los pisos deberían respetar la ecuación de movimiento, ¿no? Entonces, tengo dos casos aquí de dos pisos. A ver, no, me parece que estos son dos sismos distintos, pero del piso número 10. ¿no? Solo decidí mostrarles el piso intermedio, ¿okay? El que está más alejado de la base y más alejado del último piso. ¿Okay? En la izquierda tengo para un sismo arbitrario, en la derecha tengo para un sismo diferente. En ambos casos, la parte superior es el registro sísmico de este piso número 10. ¿Okay?
Estos resultados son netamente analíticos, no hemos hecho ningún ensayo de laboratorio, entonces básicamente estamos comparando cómo se obtuvo la respuesta del piso 10 de la manera tradicional como nos han enseñado en nuestros cursos de ingeniería antisísmica y empleando este enfoque de las redes neuronales, ¿no? Donde la red solo ha aprendido información del último piso, de la base, y respetar la ecuación de movimiento, ¿no? Entonces, en cada figura hay una línea roja que representa lo que deberíamos esperar, la solución real, y también hay una línea azul que representa lo que ha aprendido la red, ¿no? La respuesta a la estimación de la red neuronal, y pueden ver que coinciden bastante bien en ambos casos, ¿ok? Abajo, en la figura abajo a la izquierda, para los dos casos, tengo un acercamiento, solo para ver de cerca cómo cuál es la diferencia entre ambas estimaciones, y pueden ver nuevamente que es muy, muy cerca. No son exactamente los mismos, pero son resultados muy cercanos, ¿no? Nuevamente, el de color azul es la predicción de la red neuronal, es azul punteado, y el rojo sólido es la respuesta que obtenemos de manera tradicional, ¿no? Que sabemos nosotros resolver después de llevar nuestro curso de ingeniería antisísmica. Y la parte inferior derecha para ambos casos simplemente es la transformada de Fourier, la descomposición de frecuencias, y pueden ver que incluso que nuestro resultado y los resultados de la manera tradicional, la frecuencia dominante también es la misma en ambos casos. Entonces hay una coincidencia, los dos resultados son muy similares, ¿no? El nivel de similaridad es bastante fuerte. Bien, entonces básicamente eso es lo que queremos. Entonces lo que hemos mostrado ahorita es netamente analítico, puramente analítico. Hemos mostrado con computadora que esta idea de calibrar un edificio de 20 pisos cuando tenemos solo información del último piso, empleando redes neuronales que aprenden no solo de los datos, sino de la ecuación diferencial que rige el movimiento de estos edificios, es posible obtener con mucho detalle cómo se mueven todos los pisos. ¿Ok? Entonces, lo que queremos hacer en este proyecto es, ok, ahora veamos si realmente funciona, ok. En computadora, comparando con la solución analítica, funciona. Pero nosotros sabemos que en casos reales hay muchas otras variables que no podemos controlar en casos reales. Y eso es lo que queremos hacer en este proyecto. Este proyecto tiene 3 etapas. La primera etapa es el desarrollo de la red neuronal que va a predecir esto, que como ven ya tenemos algo bastante avanzado, pero todavía estamos trabajando en algunas modificaciones, ideas adicionales de cómo mejorar el proceso de calibración. En la segunda etapa vamos a aplicar esto en un caso controlado, ¿no? En un laboratorio donde podemos controlar los sismos. Vamos a construir un pequeño pórtico de 20 pisos a escala, que la vamos a poner en esta mesa vibradora, y la vamos a someter a una serie de sismos y vamos a obtener los registros en distintos pisos, ¿no? ¿Para qué? Para nuevamente comparar los resultados de la red neuronal con lo que realmente se ha medido en este laboratorio. ¿Okay? Vamos a ver realmente qué tan similar es en un caso un poco más real. Esta es en la segunda etapa, que esto se va a desarrollar entre este y a mediados del próximo año, ¿no? Y hay una tercera etapa, una tercera etapa final que realmente va a ser ya no en un ensayo controlado como laboratorio, sino realmente instrumentar un edificio. ¿Okay? Vamos a tratar de conseguir un edificio alto donde podamos poner sensores, y aquí sí nos va a tocar esperar a que venga un sismo entre pequeño y mediano para tener registros y ver si nuestro modelo realmente funciona, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que hemos empezado a hacer a finales del año pasado. Bien, un poco los equipos que estamos usando. A la izquierda, esto es una workstation que pueden haber ahí 4 GPUs, que son pues hardware, equipamiento que necesitamos para calibrar estos modelos de inteligencia artificial. Requiere un esfuerzo computacional bastante excesivo, entonces estas computadoras pueden hacer eso por nosotros. En la parte de la derecha tenemos pues la mesa vibradora que tenemos aquí en la Católica, que pues está a nuestra disposición para hacer este tipo de experimentos. Con respecto a la construcción del espécimen, nosotros, como es algo realmente nuevo para todo el equipo, para nosotros, decidimos, okay, hay que construir una versión beta del espécimen con elementos bastante baratos que podemos conseguir en una ferretería para tener una idea visual, real, tractable por nuestras manos de cómo se va a ver el espécimen. Y eso nos dio, bueno, construimos estos 2 pisos y nos dio una idea de qué cosas deberíamos mejorar, qué cosas sí, qué cosas no, y eso nos ayudó un poco ya a hacer los planos finales del espécimen que vamos a
a construir, ¿no? Este es un bloque de 4 pisos, entonces realmente vamos a construir 5 de estos módulos y se van a conectar como un rompecabezas para tener edificios o simular pórticos de 4, 8, 12, 16 y 20 pisos, ¿no? Simplemente conectando estos bloques. Y eso está pues ahorita en proceso de construcción. Hemos aprovechado también para comprar estos sensores de bajo costo, Raspberry, que cuestan pues 3.550 soles si lo compras directo del proveedor. Hemos comprado 8 que vamos a aprovechar para también medirlos en la hora del ensayo y compararlos también con los sensores que tenemos que son más precisos del laboratorio. Ya estamos trabajando en hacer toda la red para medir. Entonces aquí está Percy probando los sensores en nuestro pórtico beta, conectando a la computadora, pues ya hemos confirmado que podemos tener acceso, tenemos completo control del sensor, estamos recibiendo los datos. Bueno, esto es ya la parte final, entonces también ya empezamos a mostrar estas ideas en conferencias internacionales. Pueden ver ahí que hemos enviado 2 artículos para 2 presentaciones para la Conferencia Europea de Ingeniería Sísmica que se va a celebrar en septiembre de este año. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y nuevamente pues ha sido un honor participar en este evento. Si hay alguna pregunta adicional, pues estaré muy contento de responderles. A ver, amigos, si hubiera alguna pregunta, Agradecido, ingeniero doctor Moya, por la excelente exposición. Acá en Arequipa todavía tenemos edificios bajos y no hay la exigencia para colocar estos equipos que medirían en tiempo real las aceleraciones y el movimiento de las edificaciones en diversos pisos. Sin embargo, sí hay algunos instrumentación en edificios aislados. No sé si pueda usted indicarnos cómo este estudio que usted está planteando, porque para, digamos, tener una instrumentación es exigida por la norma 031, podamos nosotros aplicar este estudio que usted ha hecho. Muchas gracias, excelente pregunta. Yo creo que sí, un poco culpa mía de no completar la diapositiva. Hay 2 exigencias con respecto a la norma. Uno es con respecto a la altura, más de 20 pisos debería ponerse, pero no solo altura, si tiene un edificio mediano o bajo cuya área es mayor a cierto valor, ahorita no recuerdo el número, pero está en la norma, también hay que colocar sensores, tanto en la parte superior como en la base. O uno de los dos, no, ahorita la memoria me está fallando, pero también hay esta exigencia, no solo en función del tamaño, sino también en función del área. Con respecto al aislamiento sísmico, no es algo que honestamente no hemos abordado todavía, pero entiendo que no habría problema. Nuestra solución es bastante genérica en el sentido del modelo, de cómo modelamos la estructura, ¿no? En nuestro caso hemos empleado rigideces y masas entre pisos que de alguna manera representan una estructura real. Si a esa estructura quisiéramos añadirle un aislador, entiendo que habría que añadirle un resorte más con cierto amortiguamiento, ¿ok? Con propiedades que de alguna manera simulen el aislamiento, ¿no? Y básicamente pues toda la vibración se va a quedar en ese punto. Pero luego de eso simplemente es cambiar el modelo de la estructura y luego se puede emplear este método para calcular las deformaciones o las respuestas de todos los pisos, ¿no? Tanto en la base aislada como todos los pisos superiores a esto. Ok, muchas gracias. No sé si hay más preguntas. ¿O eso es todo? yo tengo una, Luis. Sí, Carlos. Y es en referencia a la rigidez en función del tipo de material que
que se pueda considerar, ¿no? Porque esto va a cambiar, si es concreto, si es albañilería, porque el concepto de los materiales es parte de la mayor o Bien, menor deformación. así es, así es. Gracias, Carlos. Muy buena pregunta. De momento, hasta ahora, realmente hemos implementado estos métodos, estos algoritmos de manera, digamos, general, abstracta. Queda pendiente en agenda comenzar a ver estos resultados que, bueno, ya implementó Hugo y ver realmente cuál es la respuesta bajo distintas rigideces, ¿no? Entiendo que Hugo ha ampliado rigideces y masas de entrepiso que simule un edificio de asalto. Yo estoy casi seguro de que debe ser un edificio de acero, pero pues podemos emplear rigideces que de alguna manera emulen una estructura de concreto. Ahora, el análisis que hemos hecho de momento es lineal. ¿Ok? Entonces, no estamos entrando todavía a cómo debería comportarse cuando las deformaciones son bastante altas. Nuestra motivación por ahí va realmente, como mencioné, en el monitoreo a tiempo real. Entonces, bueno, he tenido cierta experiencia con sismos fuertes. Lo que sabemos que va a pasar es que cuando ocurre un sismo fuerte, de magnitudes, no sé, 7 para arriba, luego de ese sismo va a venir un montón de réplicas pequeñas. Entonces, lo que yo tengo en mente es, antes de tener un sismo fuerte, nosotros sufrimos sismos entre medianos y pequeños. Entonces, con esos sismos pequeños podemos calibrar la red neuronal en un rango lineal y podemos comenzar a obtener propiedades reales, dinámicas de la estructura, ¿no? Ideas de cuál es realmente la matriz de rigidez, cuáles son realmente las frecuencias, los amortiguamientos que vamos a ir obteniéndolo en función a lo que realmente estamos midiendo en ciertos puntos. Luego va a venir el sismo fuerte, que va a generar ciertas perturbaciones y cambios a nuestra estructura, pero estoy seguro que en menos de horas van a volver a aparecer sismos pequeños y con mucha más frecuencia, que son estas réplicas que pueden buscar en casos como el sismo de Turquía, el sismo del 2011 de Japón, el del 2016 de Japón. Entonces, mi idea es aprovechar estas réplicas para recalibrar el modelo en el rango lineal para que me dé estas propiedades de la estructura, ¿no? Una nueva matriz de rigidez que de alguna manera me dé una idea de en qué piso la rigidez ha cambiado significativamente a comparación del estado pre-sismo, antes del sismo principal, ¿no? Eso es un poco lo que tenemos en cabeza. Y siento que si lo tratamos en ese rango lineal, pues el método puede adaptarse para distintos tipos de material, ¿no? Entiendo que ya el acero, el concreto, ya en rangos de desplazamientos más fuertes, sí, el comportamiento difiere bastante. Y eso es algo que todavía no abordamos y tranquilamente puede ser tema de tesis de futuras investigaciones que podemos trabajar con la UNSA y aquí con estudiantes de la Católica. Bien, espero que haya satisfecho mi respuesta, Carlos. No sé si hay alguna... No, sí, gracias. Es que por el tema, ves la bulla, no he querido abrir el micro. Pero gracias, de todas maneras, sí. No, de nada, un placer. ¿No sé si hay alguna pregunta adicional? A ver, tenemos un comentario escrito, permítame leer. Luis Gabriel, ¿se puede vincular redes neuronales con software especializados para realizar actividades iterativas? Excelente pregunta, Luis. Esa es una de las razones por las cuales nosotros hemos hecho nuestros códigos desde cero. De momento entiendo que es complicado, pero sí sé que, por ejemplo, ya software muy conocidos como TAPS o algunas otras compañías ya están dando no solo acceso al entorno gráfico, sino a los APIs. ¿Ok? Entonces uno puede de alguna manera, no sé hasta qué extensión puedes tener control del código de estos software. En nuestro trabajo nosotros hemos hecho todo el código de la respuesta de sismos, que aunque toma su tiempo, no es tan complicado. Si hemos llevado nuestros cursos de ingeniería antisísmica y hemos leído con cierto detalle el libro de Chopra,
podemos implementar desde cero estos modelos que son en rangos lineales, ¿no? Y ahora es mucho más factible en estos tiempos, porque tenemos un poco de ayuda de estos asistentes virtuales. Estos LLM, si lo usamos de manera apropiada y de manera ética, nos ayuda mucho a aprender y a avanzar un poco más rápido de lo que sería pues unos años atrás. Gracias, Luis. No sé si hay más preguntas. Bien, también creo que llegamos a la hora. Nuevamente, muy agradecido, ha sido un honor para mí participar en esta serie de conferencias y pues si hay alguna consulta, algo que quisieran colaborar, yo estoy abierto a atenderlos. Creo que no puse mi nombre de contacto, pero pues pueden ubicarme fácilmente. Pongan Luis Moya, Católica, y ahí están mi información de contacto. O contactarse con el profesor Damiani, pues estamos trabajando juntos también. Ok, ingeniero Luis Moya, le agradecemos sumariamente a nombre de la Facultad de Ingeniería Civil y de la Universidad Nacional de San Agustín por su excelente exposición y tema de investigación que va a dar muy buenos resultados hacia adelante, porque la ingeniería sísmica pues tiene que en sus avances ir reduciendo, en este caso, los daños que ocurren con estos eventos a los países, porque los países hoy en día ya están minimizando los daños a las personas, pero sí la propiedad se ve afectada sumariamente y tales como el caso de Ecuador u otros países se ven reducidos presupuestalmente por estos eventos sísmicos. Entonces lo felicito y le agradecemos mucho por esta presentación. Igual a Carlos Damiani, nuestro interlocutor de la Facultad de Ingeniería Civil, le deseamos los mejores éxitos en este proyecto de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes nuevamente. Espero verlos en otra oportunidad muy pronto. Gracias, bueno, hasta luego. Gracias, Luis. Los dejo, gracias, Carlos. Hasta luego. Los aplausos son reales. Gracias, doctor. Muchas gracias, hasta luego.